Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie en donde cada viernes compartimos historias, reflexiones sobre cultura, identidad y experiencias de vida. Para los que todavía sois nuevos en este canal, soy de Guinea Ecuatorial y tengo junto a mí a un hermano de Guinea Ecuatorial. En el día de hoy vamos a hablar sobre un tema un poco más personal, prácticamente lo que viene siendo las ventajas y desventajas de pertenecer a dos grupos étnicos diferentes. Si me conoces, sabes muy bien que yo pertenezco a dos grupos étnicos diferentes del pueblo de Guinea Ecuatorial, la etnia nubonesa y lo que viene siendo el pueblo Bubi. Y mi compañero igualmente pertenece a dos grupos diferentes. Son Combe y Bubi, soy Combe y Bubi. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, para que sea un poco más, haya ese flow. Tú me dirás una ventaja, yo te digo una ventaja, me dices una desventaja, yo te digo una desventaja y vamos fluyendo. Bueno, la primera ventaja de pertenecer al grupo étnico Combe, diría, vale, un doe, ya que es un grupo grande, diría que, bueno, estás un poco alejado de lo que es esa guerra tribal que llevamos en nuestro país, eso de los bubis, este es bubi, ese es family, todo eso estás un poco alejado, ¿no? Como que no se te mezcla en este ambiente. Es una de las ventajas. Ok, mi ventaja sería riqueza cultural, porque al pertenecer a dos grupos étnicos diferentes, puedo presumir que tengo esa opción de a veces inclinarme, en lugar de inclinarme a este más que a otro, puedo, digamos que coger un poco de aquí, otro poco de allá, a diferencia de otra gente que solamente tiene la opción de comer, por ejemplo, salsa de cacahuete. Yo puedo presumir que por pertenecer a dos grupos diferentes, yo no exijo o no decido comer solamente salsa de cacahuete. Puedo decir que vale, hoy como pichoc y luego mañana como abala. ¿Te entiendes? Entiendo. Entonces, ahora me dices una desventaja, yo te digo una desventaja. Bueno, una desventaja es que puedes tener la posibilidad de no hablar ninguna de tus dos lenguas, por esa confusión, porque si has crecido con mamá, eres parte de, vamos a decir que tu mamá es fan o bubi, en mi caso mi mamá es bubi, te vas a apoyar más en la parte bubi que en la parte combi. Ahí está una de las desventajas. Voy a robar un poco tu desventaja, porque prácticamente el mío iba por ahí. Bueno, yo siento como que a veces es un poco difícil encajar. Usando un poco lo que has dicho, siento que es difícil encajar porque está lo que has dicho. Al crecer solamente con una parte de lo que viene siendo tu grupo étnico, tiendes a saber más sobre ese que es el otro. Y ahora la cuestión es, sigues perteneciendo al otro. Cuando socializas un poco con el otro, te sientes un poco aislado porque no encajas, no has estado ahí de lleno. Digamos que solamente has visitado ese lugar en 2 ocasiones, una ocasión y como que, digamos que estás en un grupo ahí donde la gente está hablando y tú te quedas ahí en plan, ¿De qué hablan? no sé nada sobre mi grupo étnico, aunque pertenezca a dos. Y yo lo diría que es una desventaja, el sentir como que no encajas. Otra ventaja. Bueno, yo diría la posibilidad también de poder hablar dos lenguas. Si has crecido con los dos, aunque no habiendo crecido con los dos, si has estado en contacto con los dos, puedes tener la posibilidad de hablar esas dos lenguas. Es una de las ventajas que he visto. Bueno, mi ventaja vendría a ser, ¿cómo lo digo? No sé, quiero usar una palabra, no me viene. Pero es algo así como, tienes la opción de poder entender los conflictos que se reflejan en otros grupos étnicos, precisamente porque tú estás en varios. Mira, por ejemplo, las guerras tribales que se llevan a cabo en nuestro país, en donde al estar en dos bandos, tiendo a verlo desde una visión más amplia y, no es decir, empatizar con los dos, porque tú ves el problema que se da en ambos y dices que vale, no es que no lo he vivido en carne propia, lo he vivido en carne propia precisamente porque pertenezco a los dos. Yo creo que es mi ventaja, visión amplia.
Quiero que me des otra ventaja. Otra ventaja. Ay, madre mía. Diría que tiene la posibilidad de entrar en contacto con diferentes tipos de culturas, como es la cultura, por ejemplo, la cultura bubi, las cosas prohibidas, las cosas que se tienen y las que no se tienen que hacer. En plan, te educas de diferentes maneras. Y ahí tú mismo o tú misma te formas a ti mismo. De la educación recibida de la parte bubi que he tenido, la educación recibida de la parte combe que tengo, me he podido formar a mí mismo hoy en día. Te voy a poner un escenario en donde te dan la opción de volver a nacer y ahora tú decides o puedes decidir pertenecer a un grupo étnico. ¿Tú crees que irías por la opción de pertenecer a la minoría? Porque sabemos muy bien que los grupos que hemos mencionado son de la minoría. ¿O irías por la mayoría? ¿O por qué crees que elegirías cualquiera de las respuestas que darías? ¿Por qué irías por esa opción? Iría por la minoría. ¿Por qué? Porque he estado ahí, he vivido en piel viva, como se suele decir, lo que se está haciendo ahí. De la mayoría, mucho no sé. No sé si lo pasan bien, lo pasan mal, no sé cómo se educan entre ellos, porque no he estado mucho en contacto con ese grupo étnico. Lo que diría es que seguiría eligiendo la minoría. Yo creo que eso es un poco difícil de decidir, teniendo en cuenta que sabemos las ventajas que conlleva pertenecer a la mayoría. Yeah. Igualmente las desventajas que conlleva pertenecer a la minoría. Yo creo que es un poco difícil porque si tienes que decidir abandonar a la minoría es como que te estás traicionando a ti mismo y tus principios. No. Si yo te tuviera que preguntar por qué has crecido con tu madre, ¿sabes hablar el de tu madre o el de tu padre? El de mi madre. Te puedes defender en una charla en donde la gente empieza a decir guachelabo, guachelabo. Normalmente no tanto, pero pelearía. Yo de mi padre ni buenos días. Entonces, ¿qué es lo que tú crees que ha influido en que, independientemente de que hayas crecido con tu madre, de igual forma no sabes de lleno hablar? Normalmente son, cosas que pasan, sobre todo en la etnia bubi, en donde los padres, nuestros abuelos no ponen esta fuerza sobre nosotros que aprendamos mucho de lo que es la cultura bubi. Porque la cultura bubi es una de las que más se está perdiendo en nuestro país hoy en día. Vamos a coger un ejemplo, tú eres sanobonesa, los sanoboneses y los fan. He escuchado un dicho que dice que en casa fadembo o fa. Español, vete a aprenderlo en clase, porque es lo que se tendría que hacer. E incluso poner asignaturas, como por ejemplo aquí en Ghana, que hay una asignatura llamada Chui, donde van ahí en sus high school y esas cosas. Pero en Guinea no tenemos nada de esto. Y en casa el bubi va a estar ahí, chico, español. No, ahora si se empieza a matar a los bubis, ¿cómo comunicas a tu hijo en bubi que señor, ponte a correr? El joven no te va a entender. Es más o menos eso, ¿no? Que, chicos, no han puesto esta fuerza, aunque también yo tenía la definición ahí, Centro Cultural Español está ahí, donde tú puedes aprender tu lengua y todo eso, pero desde que estás creciendo no te ponen eso como algo que la verdad importa, no lo han puesto como que importa mucho, es algo que lo han dejado, vale, tú eres bubi, ya está, eres bubi. Comparto un poco lo que has dicho. Creo que la presión esa no estaba muy de lleno por parte de nuestros padres, sobre todo, cuando digo padres me refiero a los modernos, tú ves, porque si yo hubiese crecido con mi abuela, yo presumiría que tanto de parte de mi padre como de parte de mi madre puedo defenderme. Pero te das cuenta que nuestros padres son tan modernos que no tienen esa presión ahí de aprende. Te voy a contar una anécdota mía. Me acuerdo que cuando yo venía creciendo, mamá en casa nos hablaba al fadambo y luego a veces ella decía cosas que yo no sé, porque no lo sé, se supone que me estás enseñando. Cuando habla conmigo, me va a decir una oración tan completa que no tengo ni idea de dónde empieza, dónde termina. Y yo lo que la pregunto es, ¿qué dices? ¿Tú sabes cómo mi mamá me respondía? ¿Qué digo? Cuando ladrones van a entrar en esa casa y yo te quiera decir que coge a tus hermanos, saltar la ventana, me vas a preguntar, ¿qué digo? Y yo me quedaba en plan, ¿dónde está la paciencia? Porque llegó un punto en donde ella misma se cansó de
cada vez tiene que estar repitiendo lo mismo, olvidándose que una cosa sobre el aprendizaje es que es un proceso continuo. Y al final como que tampoco las ganas estaban lo uno lo otro. Y yo supongo que tiene más que ver con nuestros padres modernos que otra cosa. Porque con mi abuela, yo pongo la mano en el fuego, esto no hubiese pasado. Yo no he pasado mucho tiempo con mis abuelos, pero el poco tiempo que he pasado con mi abuela, la parte paterna, yo iba al pueblo y cuando voy al pueblo, todo era sobre nuestro pueblo, la comida que tú comes, te va a decir algo en movie, vete a coger no sé qué tal, los saludos, hasta ya me los conocía, que si Calovela, que si Nelele, las respuestas y todo eso, ya me lo sabía. Y eso es, digamos que unas semanas que tú pasas en el pueblo. Tú vuelves otra vez a la ciudad en donde tú no hablas con nadie, el bubi se te va. Se pierde. Y prácticamente creo que es esto. Quiero que antes que cerremos el vídeo, tú me digas cómo tú crees que el pertenecer a dos grupos étnicos diferentes te ha afectado personalmente. Wow. Bueno, personalmente he tenido la posibilidad de ser educado de diferentes maneras. Es donde me ha afectado más en lo que es mi educación. En la educación, Choco, ha sido algo, porque hay ciertas reglas, ciertas maneras que en una cultura puedes hablar con un mayor y en otras no. Hay ciertas cosas que en unas ciertas culturas puedes decir a alguien y en otras no. Pertenecer a esas dos etnias o esos dos grupos étnicos de nuestro país, Choco, me ha llenado más de sabiduría cultural, de elegir lo que es bueno para mí y para los que me rodean. Y eso, de saber más o menos, ¿no? De más cosas sobre mi país, la verdad. Es algo, ¿no? Eso es como lo has dicho. Igualmente en Ghana, tú ves como vemos algunas cosas un poco anormales. En mi caso, como soy, a veces no comparto mucho las cosas que ellos consideran o ponen dentro de la categoría de cultura y lo veo como una tontería. No estoy intentando minimizarles, simplemente que al haber crecido en una cultura diferente, a veces veo un poco tonto actuaciones de ellos. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo llegué aquí en Ghana, estoy hablando sobre Ghana, chicos, yo pertenezco a una cultura diferente, ya os la he mencionado. Yo vengo de Guinea Ecuatorial. Así que, ¿qué pasa? Cuando yo vengo a Ghana, mi tío me dice que yo no tengo que saludar a la gente con la mano izquierda. Y yo me quedo en plan, ¿por qué no te puedo saludar con la mano izquierda? Y me dice que no, la razón por la cual tú no puedes saludar al ganés con la mano izquierda es porque para ellos es una falta de respeto. Yo me quedo flipando en plan, ¿qué? Si de donde yo vengo no hay ningún problema con que yo te salude así, te voy a ver, y que tú me digas que yo te doy la mano porque es de no sé qué tal. Y luego me dice que el ganés por lo general tiene algunas creencias un poco tontas, perdón, donde sienten que esta mano es irrespetuosa porque con esta mano tú haces todo lo malo. Lo malo, no, malo. Tú usas el baño, por ejemplo, esta mano. Tú no sé qué tal para rascarte, no sé qué dónde, esta mano. Y por lo general lo vi un poco tonto. Luego otro día, que si cuando un mayor está hablando, tú no le puedes responder. Hubo un caso que me hizo llorar. Yo estaba yendo a mi lugar de prácticas. Ahora estoy pasando en el lugar saludo al hombre, yo llevaba mis cascos puestos. Por lo general siempre estoy andando con la música puesta. Y luego, cuando yo paso saludo al hombre, era una persona ya mayor. Puede tener unos 60 y 70 y pico de años. Cuando yo paso le saludo, yo veo como tú escuchas que alguien te está gritando. Y así que retrocedo. Y luego, ¿por qué no me saludas? Me dice el hombre. Cuando me dice, ¿por qué no me saludas? Yo digo, en plan, te he saludado, no me has respondido. Y he continuado con mi trayecto. Y él en plan, no, yo no te he escuchado. Tú no me has saludado. ¿Por qué tienes que pasar aquí sin que tú me saludas? No sé qué tal. Y yo, al ser una persona un poco emocional, me puse a llorar cuando crucé el camino ese. Me puse a llorar y lo primero que hice es, cogí mi móvil, envié un audio a mi mamá y me puse a llorar. Es cuando mi mamá me pregunta que ¿por qué tú lloras? Ese hombre sí que te paga las clases donde tú estás.
Es que digo que la razón por la cual me molesta es porque siento que él ha sido muy duro conmigo. Porque yo he pasado, le he saludado. Que él no haya escuchado no es problema mío. Y luego, ¿qué pasa? Lo que me molestó en parte fue la forma en la que me habló. Que si tú no sabes que si yo quiero, yo puedo hacer que tú no vuelvas a pasar en este camino. Wow. No es que yo pasara delante de su puerta. Es un camino abierto. Él estaba ahí en un lugar y tal. Así que yo encuentro a un colega ganés que yo tengo en el lugar este y le digo lo que me ha pasado. Él me dice que no, que yo lo deje pasar, que yo me disculpe con el hombre por lo general, porque son ganeses, tienen no sé qué ideologías, que si lo uno o lo otro. Y no me había sentido tan mal en mi vida como ese día, solo por pertenecer a culturas diferentes y no entender por qué ellos Porque hacen las actúan cosas. de esa manera. Yo en mi país, en nuestro país, no eres extranjero, en nuestro país, yo paso delante de tu puerta, si yo no te quiero saludar, yo no te voy a saludar, No, porque yo no estoy en la obligación. Sí que es de buena educación, pero yo no estoy en la obligación de saludarte. Estoy cruzando la calle, hola, buenas tardes, pero que aquí sea como algo obligatorio, nunca me va a caber. Tú no me das de comer, yo no te doy de comer. Yeah. Tú no sabes si yo he levantado de humor, si hoy he comido, si tengo dinero para comer. Tú me vienes a exigir. No sé, así lo veo. Es normal, porque no perteneces a la cultura. En cuanto perteneces a la cultura vas a entender más o menos por qué hacen las cosas así. Y así, por lo general, yo creo que la diversidad, tanto dentro como fuera de nuestro país, nos enriquece, nos hace entender las cosas desde un ángulo más diferente, aunque tonto, no voy a mentir, pero en donde siempre y cuando tienes que respetarlo, porque igualmente si vienen a mi país, mínimo exigiría que respeten algunas cosas. Normal. Y así. Bueno, hemos llegado a lo que viene siendo el final de este video. Ha sido un placer volver a tenerte en este espacio. Gracias por acompañarme en este segundo capítulo. Chicos, la próxima semana vamos a traer una historia diferente que va a mostrar un poco lo que viene siendo nuestras raíces y diversidades. Estate atento al siguiente video. Chao.